Feliz domingo, Iglesia North Coast. Gracias por estar con nosotros una vez más y bienvenidos a nuestro servicio dominical. Queremos recordarles que tenemos algunos eventos que vienen de camino, incluidos en esos algunas clases. Es importante que estén buscando la información en las redes sociales para que puedan registrarse a cada uno de esos eventos o clases que vamos a tener. Pero lo más importante que todo, y no queremos que lo olviden, es que los grupos de vida ya van a comenzar. Y esa sigue siendo la mejor manera de mantenernos conectados en la Iglesia North Coast. Así que si ya están en un grupo, tienen que revisar en sus correos por un correo electrónico que va a ser enviado por sus grupos de vida, los líderes. Así que lo busquen, que busquen la información y todo lo que necesitan para estar al tanto con eso. Si no están en un grupo de vida, pueden mandarle un correo a Marco Ramírez, a mramírez@northcoastchurch.com. Así que no lo olviden, los grupos de vida ya van a empezar. No se lo pueden perder, ¿ok? Después de eso tenemos ahora una excelente alabanza y una buena oración de parte de nuestro equipo y también un excelente mensaje de nuestro pastor Ray. Nos vemos después del servicio. Santo, santo seas, Señor Padre, bendito seas, alabado sea tu nombre, Padre. Bendecimos tu nombre en alto, Padre. Recibe esta alabanza, recibe nuestro amor. Recibe todo lo que somos hoy, Señor Padre. Venimos humildemente ante tus pies, Padre, listos para alabarte y adorarte, Padre. Amén. Santo, 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 Señor omnipotente, siempre el labio mío loores te dará. Santo, 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 te adoro reverente, Dios en tres personas, bendita Trinidad. Santo, 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 la inmensa muchedumbre de ángeles que cumplen tu santa voluntad. Ante ti se postra, bañada de tu lumbre, ante ti que has sido, que eres y serás. Aleluya, aleluya, aleluya. Cristo es Rey.
la tierra anunciará, todos cantarán, tú eres santo, tú eres santo, el cielo anunciará, todos cantarán, tú eres santo, tú eres santo, la tierra anunciará, todos cantarán, tú eres santo, tú eres santo, el cielo dice del digno es el Rey, tú eres santo, tú eres santo. Santo, 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 Señor omnipotente, Dios en tres personas, bendita Trinidad. Dios en tres personas, bendita Trinidad. Dios en tres personas, bendita Trinidad. Yasmín es mi hija de 7 años. Ella y yo tenemos varios acuerdos. Uno de los acuerdos que hemos tomado últimamente es que ambos nos vamos a llamar la atención si pensamos que el otro está cruzando la línea. Y al cruzar la línea me refiero cuando estamos enojados el uno con el otro. Muchas veces podríamos cruzar una línea. Esa línea, usted sabe, la línea donde el calor se hace un poco más alto en las venas, donde las palabras y la mente no combinan muy bien cuando salen de la boca. Es esa línea donde uno no sabe si necesariamente está tratando de defenderse a uno mismo o está tratando de ofender a la otra persona. Entonces ocurrió una de estas noches, mientras yo estaba a cargo de los niños en casa, algo ocurrió y entonces levanté un poco más la voz de lo que debía. Sí, eso también ocurre en la casa del pastor. Y a la hora de ir a la cama, llegué donde estaba y le dije, lo siento porque eso no tuvo que ocurrir. Y entonces ella me responde, no, papi, tú eres mi papá y como tal necesitas hablarme fuerte a veces. Pero entonces yo le dije, no, es que tú y yo tenemos un acuerdo de que no vamos a pasar la línea y los dos nos vamos a llamar la atención, pero siendo que yo me di cuenta esta vez, yo quiero pedir disculpas primero. Y eso no es cierto que pasa en nuestras relaciones una y otra vez, pero muchas veces no tenemos la suficiente madurez o tal vez la suficiente confianza o la suficiente comunicación con la otra persona como para decirle, vamos a hacer un plan para que no pasemos esa línea, para que no crucemos esa raya. Hoy en nuestra historia del libro de Hechos, en el capítulo 15 y parte del 16, nos vamos a encontrar
con una historia donde sí, claro, hay una discusión. Sí, claro, hay una división. Y usted podrá pensar, pero ¿cómo puede ser? Esta es la primera iglesia, esta es la gente que ama al Señor, esta es la gente que están ardiendo de pasión. ¿Cómo puede ser que puede ocurrir una circunstancia de estas, una contrariedad, una discusión, un cisma, una separación? Y es que nos vamos a dar cuenta que la Biblia es clara, no solamente al hablarnos de la verdad del Evangelio del Reino, pero también al hablarnos la verdad acerca de quiénes somos nosotros. Empecemos leyendo. Capítulo 15. Vamos a empezar en el versículo 36 del capítulo 15 de Hechos. Este libro ha sido como una apertura de mente, como una exposición más o menos de lo que está pasando en la iglesia hoy. Porque la iglesia está enfrentando un reto muy difícil en este tiempo pandémico, que nunca quizás ha experimentado en los últimos años. Y parte de este reto es que la iglesia ha tenido que ser iglesia sin ser parte del edificio, sin ser parte de la multitud. Y ese es el reto grande que su iglesia, nuestra iglesia, cualquier iglesia está enfrentando. Ser verdaderamente iglesia afuera del edificio, ser verdaderamente iglesia en lo privado de las relaciones, en la casa, en el trabajo, en la tienda, en la calle, mientras camino, mientras hago mis mandados, en cualquier momento. Este es el reto, que en la calle, en la casa, en la cotidianidad de la vida, el ambiente no se presta necesariamente para ser tan buenos, bonitos y bien portados como nos vemos cada domingo cuando venimos a la iglesia. ¿Está conmigo? Tenemos un reto de representar a Cristo bien en la sociedad, a pesar que no estemos dentro de la comunidad de creyentes como tal, en la adoración corporativa, es como yo lo llamaría. Este es el gran reto. Un reto que no solamente nosotros tenemos hoy, sino también Pablo y Bernabé tenían en este comienzo de la historia de la iglesia, del reino de los cielos, entrando directamente, profundamente, abiertamente en la tierra. Vamos a empezar. Hechos, el capítulo 15, versículo 36. Si tiene su Biblia de papel, úsela. Si tiene su Biblia electrónica, úsela. Pero úsela. En cualquier forma o presentación que tenga la palabra de Dios, úsela. Para eso nos reunimos, para estudiar la palabra de Dios y hacerla viva en nuestras vidas, hacerla una realidad en nuestra realidad, en nuestra vida cotidiana. Versículo 36. Algún tiempo después de qué? Algún tiempo después de que todo lo que estaba ocurriendo en el capítulo anterior ocurriera. Recuerden, Pablo y Bernabé habían regresado después de haber hecho su viaje misionero, habían regresado a Antioquía para quedarse ahí con los hermanos. Entonces, algún tiempo después, vamos a recordar que cuando la Biblia dice algún tiempo después puede ser un tiempo largo. Es posible que esto ocurrió como 5 años después de que ya habían regresado a Antioquía, Pablo y Bernabé. Algún tiempo después, Pablo le dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los creyentes en todas las ciudades en donde hemos anunciado la palabra del Señor y veamos cómo están. Esto me suena como que Pablo tenía un corazón muy pastoral. Él quería volver a todas las personas, a todas las iglesias donde había predicado el Evangelio y quería saber cómo estaban, quería checarlos, quería discipularlos. Es el corazón de pastor y corazón de discipulador también. Volver a los que tomaron una decisión con Él, a los que aceptaron a Cristo, volver a los discípulos que habían hecho. Y eso me encanta, ver este corazón de Pablo, que quiere saber cómo está la gente. ¿Usted recuerda la última vez que predicó el Evangelio? La última vez que usted compartió el Evangelio con alguien y alguien dijo que sí. ¿Ha checado a esa persona alguna vez? ¿Ha checado a alguna persona que usted conoce que ha encontrado a Cristo últimamente?
Porque déjeme decirle, eso es parte del discipulado, lo que hablábamos, el tomar a alguien debajo de sus alas para poder guiarlo. El que alguien lo tome a usted debajo de sus alas para que pueda guiarlo a usted. Entonces, ¿a quién estás cuidando? ¿Quién te está cuidando de esa manera? ¿Has vuelto al lugar donde alguna vez predicaste? Preguntas que se me vienen a la mente. Versículo 17. Resulta que Bernabé quería llevar con ellos a Juan Marcos. Recuerden que Juan Marcos es el muchacho que los dejó botados antes. Pero vamos a leer. Resulta que Bernabé quería llevar con ellos a Juan Marcos, pero a Pablo no le pareció prudente llevarlo porque los había abandonado en Panfilia y no había seguido con ellos en el trabajo. Ahora, vean lo que está pasando. Pablo le dice a Bernabé, hey, cuate, amigazo, vamos a ver a la gente que dejamos en las iglesias donde predicamos antes en nuestro primer viaje misionero. Corazón pastoral y de discipulador. En este segundo versículo ha cambiado todo radicalmente. Ahora Pablo le dice, no, un momentito, ¿cómo que llevar a Juan Marcos? Ese chamaco nos quedó mal. Se fue de nosotros, nos dejó abandonados. No solamente traicionó el ministerio que estábamos haciendo, pero también nos traicionó a nosotros. Entonces yo tengo un poquito de sangre en el ojo. Él traicionó mi confianza. Yo creo que Pablo se nota un poco herido en este versículo. Y por supuesto estamos leyendo entre líneas. Un poco herido por lo que le había hecho alguien que supuestamente era su amigo en el ministerio. Alguien que supuestamente lo iba a acompañar en su ministerio para poder llevar el evangelio a los nuevos lugares, a las nuevas ciudades donde estaban. Y eso me hace preguntarme, ¿cuántos de nosotros andamos por la vida cristiana heridos porque alguien nos hizo algo mientras estuvimos en algún lugar o en algún evento de la iglesia? Algunos de nosotros estamos heridos porque hay personas que nos hicieron daño mientras estábamos tratando de hacer un trabajo juntos en la iglesia. Algunos de nosotros estamos heridos porque hay iglesias que nos hirieron. Y de eso yo estoy muy seguro porque hay muchos detrás de esta pantalla que están viendo en este momento y quizás este sermón hoy es para usted. Porque usted ha sido herido por alguna iglesia, ha sido herido por algún pastor, ha sido herido por algún amigo en la iglesia, por algún miembro de un grupo de vida, por algún miembro del staff de la congregación. Yo no sé quién, pero hay muchos de nosotros que llevamos una herida que alguien nos provocó. De la misma manera, hay muchos que conocemos que llevan quizás una herida porque nosotros se la provocamos. De manera consciente o inconsciente, no importa. Al final y al cabo, es una herida. Y me hace pensar en Pablo que es un pastor, Pablo que es un líder en el ministerio. Los pastores, se ha dicho mucho, que llevamos muchos sufrimientos en silencio. Y es cierto, en el ministerio muchas veces hay que saber a lo que uno va a entrar, porque cuando quieres amar a la gente y ministrar a la gente, muchas veces vas a salir herido. Y yo creo que es una de las cosas que tenemos que saber, una de las advertencias que nos da la Biblia. Jesús dice, en el mundo tendrán aflicción. Usted para amar a la gente va a tener que estar dispuesto a sufrir. Va a tener que estar dispuesto a ser herido muchas veces. Pero vamos a ver qué vamos a hacer con estas heridas un poco más adelante. Versículo 39. Se produjo entre ellos un conflicto tan serio que acabaron por separarse. Bernabé se llevó a Marcos y se embarcó rumbo a Chipre. Dicho sea de paso, Bernabé y Marcos son primos. Más adelante se nos explica eso en el Nuevo Testamento. Mientras que Pablo escogió a Silas, que es el que estuvo predicando con ellos en sus viajes anteriormente. Toda separación, toda discusión, toda discrepancia es dolorosa. Cada vez que nos encontramos con un choque de cabezas, hay un dolor implícito en los conflictos. Pero a veces las separaciones son inevitables. A veces es necesario que haya una separación para que pueda haber
una resolución. Y sin embargo, a veces las separaciones también son necesarias. Cuando son inevitables, nos vamos con dolor. Cuando son necesarias, vamos a tener que entrar en ellas con una actitud diferente. Porque podríamos decir, pero es que es la voluntad de Dios que haya separación entre las personas. Yo creo que no. Yo creo que no necesariamente. Pero Dios va a usar esto para bien. Dios puede usar algo así para engrandecer su reino. Sí, yo sí lo creo. No es que Dios quiera que haya separaciones en las iglesias, separaciones en los matrimonios, separaciones en las familias, en las amistades. No es que Dios lo quiera, pero a veces es necesario para que podamos entender qué es lo que está haciendo Dios en nuestras vidas. Más de esto más adelante. Después que los hermanos lo encomendaron a Pablo y a Silas, en este caso, a la gracia del Señor, Pablo partió y viajó por Siria y Cilicia consolidando las iglesias. Y podemos decir, aquí está el reino de los cielos en acción, sin importar lo que pasó. Pablo y Silas viajan por Siria y Cilicia consolidando a las iglesias. Podríamos pensar que la consolidación del reino, visto desde un lente de las iglesias, de la consolidación de las iglesias, tiene que ver más con lo que estaba haciendo Pablo. Yo creo que el reino tiene más que ver con lo que hicieron los hermanos con Pablo y Silas. Los despidieron, los enviaron. Porque el reino está más enfocado en relaciones que en acciones o que en resultados de cosas que podemos hacer. Voy a llegar ahí un poco más adelante. Llegó Pablo a Derbe, estamos en el capítulo 16 ahora. Llegó Pablo a Derbe y después a Listra, donde se encontró con un discípulo llamado Timoteo. Paremos ahí un momento. Derbe y Listra. Derbe y Listra son los lugares donde Pablo estuvo anteriormente. Él llegó a predicar el evangelio ahí. ¿Recuerdan qué fue lo que se encontró? Se encontró un hombre paralítico de toda la vida. Hablamos de él hace algunas semanas atrás. Al sanarlo, porque Pablo vio la fe que tenía el hombre y al ofrecerle sanidad y el hombre empezó a caminar nuevamente. Este hombre no había caminado por toda su vida, era el hombre sin nombre del cual hablamos hace algunas semanas. Cuando Pablo le ofrece sanidad, la gente de la comunidad empiezan a darle adoración a Pablo. Intentan traer un toro y guirnaldas y hacer fiesta. Todo un carnaval para decir Pablo y Bernabé son dioses. Ese es el lugar del que estamos hablando. Muchos se convirtieron al evangelio en ese lugar. Y recuerdan que después llega gente de los otros lugares donde Pablo había estado, donde fue non grato, fue declarado non grato, y la gente lo apedrea. Lo sacan de la ciudad creyendo que está muerto y muchos discípulos lo rodean para poder sacarlo de la ciudad. Y él sale para otro lugar. ¿Recuerdan la historia? Bueno, si recuerdan la historia van a recordar que hay discípulos que se quedaron ahí. Gente que conoció a Cristo. Y este Timoteo es parte de esa gente. Déjenme leerles un poco más. Timoteo es hijo de una mujer judía, creyente, pero de padre griego, dice. Los hermanos en Listra y en Iconio hablaban bien de Timoteo. Así que Pablo decidió llevárselo. Y si usted nota algo aquí que no le suena muy bien, yo también. Porque si usted encuentra un lugar, o vuelve al lugar donde predicó y se encuentra un líder genial, un tipo del cual todo el mundo habla bien, un tipo que es respetado en la ciudad, que todo el mundo conoce, usted trata de hacerlo el líder de ese lugar. Para dejar un líder fuerte y bien definido, bien plantado. ¿Qué hace Pablo? Se lo lleva, lo saca del lugar donde ha sido efectivo, lo saca de su familia, lo saca de la ciudad donde tiene un testimonio y se lo lleva. Yo me estoy preguntando, ¿eso habrá sido un error de Pablo? Sigamos leyendo. Por causa de los judíos que vivían en aquella región, lo circuncidó, pues todos sabían que su padre era griego. Ahora, en términos de poder ministrar bien a los judíos, Pablo necesitaba considerar
la posibilidad de circuncidar a Timoteo para que no hubiera ningún tipo de barrera entre él y los judíos, porque recuerden que predicaban en las sinagogas. Al momento de llegar a una sinagoga y predicar, y los judíos sabían que había un incircunciso ahí, ni siquiera lo dejaban entrar a la sinagoga. Por eso quizás Pablo tomó la decisión. Ahora, lo que me hace pensar un poco, y piense conmigo si ha estado en los sermones anteriores, y si no, lo invito a escucharlos. ¿Recuerdan la carta que enviaron la semana pasada? La carta que decía, hermanos, no les vamos a poner un yugo que ustedes no tienen que llevar a los gentiles. ¿Recuerdan? No los vamos a forzar a ser circuncidados. Más bien, absténganse de inmoralidad sexual, de carne dedicada a los ídolos. ¿Y qué hace Pablo? Los circuncida. Esto habrá sido una decisión un poco premeditada, un poco a la ligera. No sé. Seguimos leyendo. Versículo 4. Al pasar por las ciudades entregaban los acuerdos tomados, y aquí es donde está la gran polémica. Al pasar por las ciudades entregaban los acuerdos tomados por los apóstoles y los ancianos de Jerusalén para que los pusieran en práctica. Puede haber una contradicción ahí en lo que Pablo está haciendo y en el acuerdo que tomaron anteriormente. Entonces va de un lado para otro. Podríamos pensar, ¿qué está pasando? Y así las iglesias, termina diciendo ese párrafo, se fortalecían en la fe y crecían en número día tras día. Y hay un crecimiento de la iglesia. Se ve el progreso. A pesar de todo lo que está pasando, se ve un progreso. A pesar de la separación, a pesar de que Pablo se llevó a Timoteo, a pesar de que lo circuncidó, a pesar de que se contradecía a sí mismo de alguna manera, después de circuncidar a Timoteo y decirle a los demás, no, ustedes no tienen que circuncidarse. A pesar de eso, las iglesias se fortalecían en la fe y crecían en número día tras día. Versículo 6. Atravesaron la región de Frigia y Galacia. Ellos se fueron por tierra esta vez, no se fueron por mar. Ya que el Espíritu Santo, escuche esto, les había impedido que predicaran la palabra en la provincia de Asia. O sea, donde estaban. En ese lugar donde estaban, no podían predicar la palabra de Dios porque el Espíritu se los había prohibido. No sabemos cuál estrategia usó el Espíritu Santo para hacer esto. Lo que sí sabemos es que había una prohibición, y hace una reiteración a esto. Cuando llegaron cerca de Misia, intentaron pasar a Bitinia, pero el Espíritu de Jesús no se los permitió. Entonces, pasando de largo por Misia, bajaron a Troas, y aquí es donde cambia la situación. Durante la noche, Pablo tuvo una visión en la que un hombre de Macedonia, cruzando al otro lado, hacia el oeste, puesto de pie le rogaba, pasa a Macedonia y ayúdanos. Después de que Pablo tuvo la visión, enseguida nos preparamos. ¿Cómo? Un momento. Enseguida nos preparamos. El lenguaje cambió. Antes estaba relatando la historia, pero ahora el autor, que es Lucas, se inserta a sí mismo. Lo que quiere decir que a este punto, Lucas empieza el viaje con ellos. El doctor Lucas. Después de que Pablo tuvo la visión, enseguida nos preparamos para partir hacia Macedonia, convencidos que Dios nos había llamado a anunciar el evangelio a los macedonios. ¿Por qué quiero hacer notar el que Lucas está con ellos ahora? Porque parece que por la división que hubo entre Pablo y Bernabé, Bernabé con Juan Marcos, Pablo con Silas, parece que Pablo decide también llevar a Lucas como su doctor particular. Hay otro aspecto. En el libro de Timoteo, en las epístolas de Timoteo, Pablo le habla a Timoteo de que él debería tomar un poco más de vino por su situación del estómago que tiene. Entonces yo me pregunto si Lucas, el doctor, estaba con ellos no solamente por Pablo, porque Pablo tenía un aguijón en la carne, del cual habla, y no sabe por qué Dios no se lo ha quitado. No sabemos si era una enfermedad física, pero también Timoteo tiene una situación de salud. ¿Habría ocurrido esto si Pablo no se hubiera separado
de Bernabé. Entonces, cuando vemos todas estas controversias, nos preguntamos, ¿qué es lo que define, cómo se define el reino de Dios? ¿Cómo es que funciona? ¿Cómo es que podemos definir si el reino de Dios está constituido por eventos o por circunstancias que nos pasan y entonces va escalando? ¿O es que Dios tiene todo planeado? ¿Cómo es que funciona esto del reino? Esta es una historia acerca de personalidades, una historia acerca de gustos, una historia acerca de decisiones, de pleitos. Es Dios construyendo su reino a pesar de todo esto. A pesar de todo lo que rodea a estas personas, Dios construye su reino. Juan Marcos deja a Pablo y a Bernabé. Pablo discrepa con Bernabé. Se pelean, se dividen, se lleva a Silas. Bernabé se lleva a Juan Marcos. Pablo llega a la ciudad donde vive Timoteo. Se lo lleva, lo circuncida. De hecho, en Gálatas 2, del 11 al 14, lo tengo aquí, Pablo tiene una discrepancia con Pedro también, en algún momento. Déjenme rápidamente y se los leo para que vean qué está pasando con Pablo. Pues bien, cuando Pedro fue a Antioquía, dice Pablo en Gálatas capítulo 2, le eché en cara su comportamiento condenable. Oigan las palabras que usa. Le eché en cara su comportamiento condenable. Antes que llegaran algunos de parte de Jacobo, Pedro solía comer con los gentiles, pero cuando aquellos llegaron, comenzó a retraerse y a separarse de los gentiles por temor a los partidarios de la circuncisión. Entonces los demás judíos se unieron a Pedro en su hipocresía, y hasta el mismo Bernabé se dejó arrastrar por esa conducta hipócrita. Cuando vi que no actuaban rectamente como corresponde a la integridad del evangelio, le dije a Pedro delante de todos: si tú eres judío, vives como si no lo fueras. ¿Por qué obligas a los gentiles a practicar el judaísmo? Y aquí tenemos, es Pablo, el que acaba de circuncidar a Timoteo, haciendo toda una discusión con Pedro acerca de su manera de tratar a los judaizantes. ¿Me entiende lo que estoy diciendo? Esto es el reino de Dios. Es una bola de conflictos, una bola de personalidades, de diferencias, de decisiones. Los protagonistas, ese es el asunto, no son los seres humanos. El protagonista de la historia no son los seres humanos, no somos nosotros, el protagonista es Dios. No podemos pensar en perfecciones espirituales de cada ser humano, porque muchas veces pensamos que cristianismo significa perfección. El reino está construido por hombres y mujeres llenos de errores, llenos de faltas. Nuestras historias están llenas de fracasos, de éxitos, llenas de desacuerdos, de conflictos, de batallas. Algunos tratan de desacreditar la Biblia por eso y nos dicen: no, la Biblia está llena de errores. Ve el montón de contradicciones que sacó el mismo pastor Rey a la hora de predicar. La Biblia está llena de contradicciones. Haciendo la investigación para este sermón, me encontré algunos sitios web de personas que tratan de desacreditar la Biblia por cuestiones como estas. Pero es que la Biblia es un libro escrito por seres humanos, inspirados por Dios. Y aunque el instrumento es falible, aunque el instrumento tiene faltas, el autor no. Entonces, ¿qué define el reino de Dios? Pasemos los últimos minutos hablando de eso. ¿Qué define el reino de Dios? Una de las cosas que quiero decir, o la primera cosa que quiero decir, que está en sus notas, bájela, iglesianorcos.com. El éxito del reino no está definido por nuestros errores. Podemos definir el reino de los cielos como muchas cosas, pero no podemos definirlo a través de nuestros errores. Nadie está libre de pecado o de faltas. Recuerdan a Jesús con la mujer adúltera, los hombres agarrando piedras para apedrearle. Y Jesús dijo: el que no tenga pecado, tire la primera piedra.
Todos tenemos faltas. Nosotros somos un reflejo, o ellos más bien son un reflejo de toda la sociedad en toda la historia del mundo. A veces juzgamos a las personas por cómo se ven. Es como decir, juzgamos el libro por su portada, sin conocer su contenido, sin haberlo leído. No haga juicios sin haber leído el libro antes. Estoy hablando, por supuesto, de manera simbólica aquí. Juzgamos de culpables a las personas que toman decisiones incorrectas, o nos juzgamos a nosotros duramente porque hemos cometido errores que nadie nunca ha cometido, o decimos que el éxito del reino descansa en lo que hacemos o no hacemos, en nuestras fuerzas o en nuestras debilidades, pero eso no puede ser. Nuestros fracasos no nos dan un nombre a nosotros, Dios es el que nos da un nombre. Como tal, si Dios es nuestro creador, Él nos dio un nombre y no nos define nuestro fracaso o nuestras faltas. De la misma manera es su reino. Él define su reino porque Él lo ha formado, porque le ha dado nombre. Y esa es la cosa, muchos de nosotros pensamos que para ser cristianos no tenemos que tener ningún tipo de caos, ningún tipo de conflicto en nuestra vida, pero Jesús no elimina el caos de nuestras vidas, más bien le da significado. Entonces déjeme darle esperanza a usted si tiene una vida caótica, si usted cree que sus errores no le han permitido ser parte de esta gran empresa que se llama el ministerio cristiano o el reino de los cielos o la iglesia de Cristo. Tal vez usted dice, yo no soy digno de estar ahí porque tengo demasiados errores, pero déjeme decirle que Dios utiliza el caos en su vida y le va a dar significado. No lo va a dejar vacío. Puede ser que sus errores están frente a sus ojos todo el tiempo. Usted se está fijando en todo lo malo que ha hecho y usted se siente como un estorbo para el reino de los cielos. Pero Dios es más grande que lo que usted piense. Dios es más grande que su error, que su pecado, que su fracaso. Pero usted diría, pero es que todo sería más fácil sin errores. Todo sería más fácil sin divisiones como la de Pablo y Bernabé. Claro que sí, pero déjeme decirle, Dios no quiere hacer nuestras vidas más fáciles. Dios quiere hacer nuestras vidas llenas de sentido. Fácil no quiere decir que hay sentido en nuestra vida, necesariamente. Porque pensamos en ser más santos, en ser mejores personas. Dios nos quiere más saludables, en realidad. El eslogan o el moto de esta iglesia, la frase de nuestra iglesia es hacer discípulos en un ambiente saludable. ¿Y qué queremos decir con eso? Un ambiente saludable es saber navegar correctamente tus relaciones para que estén siempre rectas delante de Dios. Es tener diferencias en la familia sin tener que lidiar con un pleito terrible que nos haga separarnos completamente. Porque usted se pelea en su familia, usted tiene pleitos en su casa, pero no se va de su casa solamente porque tiene un pleito. Y eso es lo que queremos en esta iglesia, que a pesar de que haya diferencias, porque somos seres humanos, rotos todos, quebrados todos, pero que haya algo más que nos una. Hay un factor muy importante que considerar y es el factor de la gracia. La gracia que expone nuestro pecado y nos hace verlo es la misma gracia que nos perdona. Es una gracia de dos filos. La Biblia no encubre las faltas de sus protagonistas, al contrario, las revela. Porque ellos no son los protagonistas, es Dios. Dios, en su papel redentor, a través de Jesucristo, usa cualquier cosa, a pesar de que nosotros no lo creamos, usa cualquier cosa, aunque sean nuestros errores, para llevar a cabo su reino. Los errores de otros, los errores míos, todos los errores. Dios nos puso entre personas para practicar nuestra humanidad y nuestra fe, ambas cosas. Tus errores o tus éxitos no definen el reino de los cielos. ¿Lo pueden afectar? Claro que sí lo pueden afectar, pero ¿son la última palabra? No, no son la última palabra. Es aquí donde Romanos 8:28 toma nuevo sentido.
para nosotros. Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas, errores, fracasos, divisiones, contrariedades, conflictos, eh, el gane de mi equipo favorito, una buena comida, una buena vida de placer o una vida miserable. Todo, Dios usa todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Aquí hay una palabra clave en este versículo. Dios usa todas estas cosas para el bien de quienes lo aman. Y ese es nuestro segundo punto. ¿Qué define el reino de Dios? Amor. Porque el amor nos hace pensar juntos, pero no nos hace pensar igual, necesariamente. Eventualmente Pablo se dará cuenta de que lo que define el reino es el amor. En 1 Corintios 13, él escribe todo un capítulo acerca del amor. Si yo hablo en lenguas humanas y angélicas, si no tengo amor, no soy nada. Si tengo toda la fe que mueve montañas y que sabe todos los misterios espirituales, y no tengo amor, no soy nada. Y si doy mi cuerpo para que lo quemen en sacrificio y no tengo amor, no soy nada. Él entiende en ese momento de lo que se trata el reino de los cielos. A veces es necesario pasar por separaciones, ya sea de opiniones, ya sea de personas, porque nos ayuda a pensar en la presión de la otra opinión y nos ayuda a valorar lo que teníamos cuando lo perdimos. Pero más que nada, nos ayuda a pensar en lo que perdimos. Nos ayuda a aprender y a crecer en ese sentido. A veces es necesario separarse. Pero cuando hay amor, el panorama cambia completamente. Y usted me dice, no, un momento, pero la Biblia habla de armonía. La Biblia habla de que todos tenemos que vivir en armonía. Hay un salmo, mirad cuán bueno y cuán delicioso es cuando habitan juntos y en armonía. Y pensamos que armonía es que todos los cristianos deben pensar igual, pero no se trata de eso. Juan 17:11 de Jesús dice, Padre Santo, protégelos con el poder de tu nombre, el nombre que me diste para que sean uno, lo mismo que nosotros. Uno, lo mismo que nosotros. Recuerde, este es Jesús en carne, encarnado, hablándole al Padre en el cielo a través del Espíritu Santo. En tres maneras o representaciones diferentes. Estoy hablando de armonía. Eso me hace pensar en mi instrumento favorito, la guitarra. Me encanta tocar guitarra, la he tocado desde hace muchísimos años. Una guitarra está compuesta por 6 cuerdas, por lo menos la parte que hace el sonido, porque hay más que solamente las cuerdas. Hay 6 cuerdas de la guitarra: mi, si, sol, re, la y una vez más, mi. 6 cuerdas diferentes, diferentes notas, diferentes entonaciones o diferentes niveles en esas cuerdas. Pero cuando esas cuerdas son tocadas en un acorde, va a funcionar una armonía. Cuando el acorde se toca sin cuidado, cuando no es un acorde, más bien se hace lo que usted quiera, entonces suena como un gato pegando gritos en una noche fría. La armonía de la guitarra tiene que ver por dónde pones tus dedos, en dónde pones la presión. La armonía en la guitarra solo ocurre cuando hay un poco de presión. Eso pasa también en nuestras vidas. La presión nos tiene que ayudar a entender que a veces, aunque duelan los dedos, vamos a lograr los sonidos más hermosos. Y eso solamente se logra con amor. Amor y técnica son 2 cosas diferentes, sin embargo. Hay gente que no piensa como tú, pero que son igual de efectivas o más efectivas que nosotros en el reino. Porque ponemos en práctica de manera diferente lo que aprendimos en el reino. Y no quiere decir que cuando pensamos diferente, uno o el otro lo hace mejor o peor. Cuando vemos eso con amor, podemos entender que aquel hermano puede pensar diferente a mí, pero puede ser tan efectivo
como yo. Déjeme darle 2 consejos de armonía. Voy a darle la clase de música. A ver, alumnos, déjenme darles una clase de música hoy. La primera cosa en armonía: ama a las personas difíciles, porque tú eres una de ellas. Todos somos una persona difícil en algún punto. Todos discordamos la armonía. Todos le quitamos un dedo al acorde para que no suene afinado, algunas veces en la vida. Ame a todos. La segunda cosa: si quieres tener una influencia que perdure en el mundo, empieza influenciando a tu familia. Esa es la gente que está más cerca. Las cuerdas de la guitarra están muy cerca a mis dedos. Esa es la presión que pongo, porque están muy cerca. Ame a la gente que tiene más cerca, aunque no piensen igual que usted. ¿Qué define el reino de Dios? La tercera cosa: la voz de Dios. No confíes en las circunstancias para comprobar la voz de Dios. Y vemos esto implícito en este texto y lo vemos directamente. Dios está más interesado en nuestros corazones que en nuestros planes. Y muchas veces pensamos que no, que los planes de Dios son los más importantes. Él no está tan interesado en lo que estamos haciendo o en cómo lo estamos haciendo. Está más interesado en tener nuestro corazón. Porque antes de hacer algo por nosotros, antes de actuar por nosotros, Dios amó. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo y después dio a su Hijo unigénito. El amor es primero, antes que la acción. Aunque el amor es acción, tiene que existir antes. Es una decisión de amar. Amar para confiar en Él. Pablo pudo haberse confundido y pudo haber dicho: se acabó el viaje, ya no más. Dios ya dijo, por las circunstancias que estamos viendo, porque no podemos predicar en Bitinia, porque no podemos predicar en los otros lugares, se acabó el viaje. Calabaza, cada quien para su casa. Y nosotros nos podemos confundir también en realidad. Por los errores de Pablo fue que no pudo predicar, podemos decir. Esas son las circunstancias. Pablo cometió muchos errores. Se robó a Timoteo, lo circuncidó. Se peleó con Bernabé, por eso no pudo predicar. Y damos aseveraciones así de profundas y directas que creemos que son las correctas, pero si sigues buscando la voluntad de Dios en las circunstancias, ¿qué es lo que va a pasar? Podrías creer que la voluntad de Dios cambia todo el tiempo, porque las circunstancias cambian todo el tiempo. Porque un año podemos tener toda la bonanza del mundo y el siguiente año podemos tener toda la desesperación y la pobreza del mundo. Mire, este año 2020 ha sido una caja de Pandora. No sabemos ni qué esperar para los meses que nos quedan, en realidad. No sabemos qué esperar con la escuela, los padres que tenemos hijos. No sabemos qué esperar con la salud. No sabemos qué esperar con la economía. No sabemos qué esperar con la sociedad. Es un caos total. Dios quiere dar sentido a ese caos. Para poder seguir la voz de Dios, no podemos ver a las circunstancias. Tenemos que conocer la voz de Dios. Yo conozco a mis ovejas y mis ovejas conocen mi voz, dice Jesús en el Evangelio de Juan. Y eso me lleva a hacer una pregunta para todos nosotros. ¿Cómo escuchas la voz de Dios? ¿Cuál es la mejor manera para que tú sepas que es la voz de Dios la que te está hablando y no necesariamente la pizza que te comiste anoche? Muchas veces no identificamos la voz de Dios por estar viendo lo que está pasando en nuestras circunstancias. Y eso tiene que ver con la relación única y particular que cada uno de nosotros tiene con Dios. Esa relación se forma en continuidad. Usted solamente puede saber la voz de una persona si pasa tiempo con esa persona. Esta continuidad, esta relación de continuidad se llama discipulado. Hablamos de eso ya la semana pasada. Hay un problema en el discipulado. El problema del discipulado es querer convertirnos, es que tenemos la tentación de querer convertirnos en una mejor versión de nosotros mismos. Querer convertirme en un mejor rey. Querer convertirte en un mejor tú. En vez de querer ser un reflejo más preciso de Jesús. Porque eso es el discipulado. Seguir al maestro por excelencia. Al maestro de maestros. Si queremos seguir a Jesús basados en lo que pasa alrededor de nosotros, vamos a estar decepcionados todo el tiempo.
no vamos a poder tener paz. Porque alrededor nuestro siempre va a haber muerte, siempre va a haber situaciones políticas, siempre va a haber situaciones económicas, siempre va a haber guerra, siempre va a haber virus, siempre va a haber campaña política, como en este país. Si para conocer la voluntad de Dios ves a las circunstancias, podrías estar limitando a Dios. Es más fácil en realidad probar a Dios que ser obediente. Y muchos queremos probar a Dios. Ustedes saben, Jueces capítulo 6 se nos dice la historia de Gedeón, que dejó un vellón de lana afuera y hizo varias pruebas con Dios. Muchos de nosotros tomamos eso como una regla. Y no, esa era la relación en particular que Gedeón quería formar con Dios. Y muchos de nosotros queremos hacer eso, probar a Dios cada día. Señor, si me aparece una señal en el camino, si hay un rótulo que diga tal cosa, si hay una persona que me diga tal cosa, entonces buscamos razones para confiar en Dios y en su palabra. Pablo recibió órdenes en una visión. No sabía lo que era hasta que obedeció. Tuvo que tomar acción. Es ahí donde nosotros llegamos al último punto. Y es que el reino se define. Si dijimos que el reino no se define por las circunstancias, ahora decimos el reino sí se define por nuestra disposición para escuchar la voz de Dios más que por lo que hemos hecho o lo que podemos hacer. Aquí está lo que marca la diferencia para Pablo. A pesar de sus errores, a pesar de sus relaciones tormentosas, de sus discusiones, de sus separaciones, a pesar de sus logros y éxitos como fariseo, como estudioso de la Biblia, como misionero, como predicador, como hombre de Dios, Pablo estaba dispuesto a escuchar a Dios, sin importar esas cosas. Él estaba dispuesto a escuchar la voz de Dios porque sabía cuál era esa voz, la conocía. Y sí, le tomó un tiempo para aprenderlo, como a todos nosotros. Es un proceso. Es igual para usted y para mí. Toma tiempo, toma toda la vida muchas veces. Porque no es lo mismo vivir muy ocupado o estar muy ocupado que tener una vida con propósito. Esas son dos cosas diferentes. Y muchas veces confiamos en todo lo que hacemos para poder saber que estamos haciendo la voluntad de Dios, siguiendo la voz de Dios. Pero muchas veces solamente tenemos que parar y escuchar un poco más atentamente. Esto es lo que define tu discipulado. Esto es lo que define el éxito en el reino y esto es lo que define el futuro de nuestra iglesia. Discípulos dispuestos. Dispuestos a cometer errores. Dispuestos a ser seres humanos que discuten, se dividen, que discrepan con otros. Dios escribe líneas rectas con lápices quebrados. Dispuestos a amar lo suficiente como para respetar la opinión del otro. ¿A quién debes amar? A todos. ¿Cuándo tengo que amarlos? Todo el tiempo. Esta es la base del reino, amar a los demás. Por eso conocerán que son mis discípulos, si se aman los unos a los otros. Discípulos dispuestos también a escuchar la voz de Dios. No la voz de Facebook, no la voz de CNN o Fox. Es la voz de Dios. La voluntad de Dios no es lo que pasa a tu alrededor. La voluntad de Dios es lo que Él quiere que tú hagas con lo que está pasando alrededor tuyo. Y su palabra es el manual de instrucciones. ¿Qué vas a hacer con esto? ¿Qué vas a hacer con tu vida? ¿Qué va a pasar con la construcción del reino para ti? ¿Qué vas a hacer con tu discipulado? ¿Qué vas a hacer con tus relaciones? Y ante todo, ¿qué vas a hacer con la voz de Dios? ¿Vas a ver a las circunstancias o vas a verlo a Él? Yo quiero orar por todos ustedes que no saben todavía si la voz de Dios está en cada cosa que hacen durante el día o si la voz de Dios ya está implícita en su corazón por el Espíritu Santo y a través de su palabra. Oro por aquellos de ustedes que no saben entender y escuchar la voz de Dios para que puedan hacerlo. Oro por cada uno de ustedes que tiene conflictos
y que no sabe cómo remediarlos y que creen que Dios no está en ello para nada, que eso no va a servir para nada en el reino de los cielos. Oro por cada uno de ustedes que todavía están aprendiendo a amar y les cuesta mucho. Oro por todos nosotros porque todos estamos en ese camino. Y Señor, que esta palabra de hoy, que el ejemplo de Pablo, de Bernabé, de Juan Marcos, de Silas y de los otros nos pueda ayudar a entender que lo más importante es seguir tu voz, obedecer, a pesar de las circunstancias que rodean nuestra vida, a pesar de las discrepancias, las diferencias que tengamos con otras personas, a pesar de lo que pasa allá afuera, a pesar de las señales, a pesar de los virus, a pesar de las elecciones, de los políticos, a pesar de los cambios climáticos, a pesar de los cambios económicos, que tu voz sea tan clara que nosotros podamos saber qué hacer con todo eso. En lugar de tomar todo eso para decirnos qué es lo que debemos hacer. Que podamos ser guiados por amor. Que el amor sea lo que nos lleve a dar lo mejor de nosotros para el reino. Que sea lo que nos lleve a mantener la armonía entre nosotros. Que sea lo que nos lleve a respetar las opiniones de los demás. Y es más, que sea lo que nos lleve a aceptar separaciones o discusiones para saber cuándo es el tiempo indicado para volver y dar nuestra opinión. Oro por cada persona que ha visto este sermón. Quizás hoy en septiembre del 2020 o muchos años después, para que tu palabra pueda ser una guía en sus vidas y el reino de los cielos pueda ser establecido en esta tierra. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Déjeme terminar solamente con el versículo 16, último versículo el versículo 10 del capítulo 16. Después de que Pablo tuvo la visión, escuchó la voz de Dios. Enseguida nos preparamos, dijo Lucas, para salir hacia Macedonia. Eso quiere decir obediencia. Convencidos de que Dios nos había llamado a anunciar el evangelio a los macedonios. Y esa es actitud correcta. Escuchar la voz de Dios, obedecer la voz de Dios, tener una actitud correcta hacia la voz de Dios. No es tu manera, no es la manera de Pablo, es la de Dios. No es en tu tiempo, no es en el tiempo de Pablo, es en el tiempo de Dios. No es con tu fuerza, no es con las fuerzas de Pablo, son las fuerzas de Dios lo que lo hace suficiente. Este es el reino de los cielos y usted y yo somos parte de él. Bueno, excelente mensaje de parte de Ray. Honesto, abierto y directo. Lo más importante es que podamos poner en práctica algo que aprendimos, que podamos recordar durante la semana para mantener nuestra fe activa. Así que de las notas que tomaron, escojan 2 cositas o 3 que puedan poner en práctica y compártalas con alguien más también. Antes de irnos, no olviden, los grupos de vida ya van a empezar. Si ya estás en uno, estén buscando por un correo electrónico que les van a enviar sus líderes. Si no estás en uno, recuerden contactar a Marco o preguntarle a cualquier persona del staff. También nos pueden contactar en el correo electrónico info@iglesianorthcoast.com y no olviden seguirnos en nuestras redes sociales de Instagram, Facebook o suscribirse a los canales de Vimeo y YouTube. Los extrañamos y nos vemos la próxima semana. Chao.